Hola, mi nombre es Reina Isaura Antigua y voy a estar exponiendo el capítulo 18 llamado Absorción de gases del libro de operaciones unitarias. Estoy cursando la materia Operaciones Unitarias 3. Este capítulo trata sobre las operaciones de transferencia de materia conocidas como absorción y eliminación o desorción de gases. En la absorción de gases, un vapor soluble se absorbe desde una mezcla con un gas inerte por medio de un líquido en el que el gas soluto es más o menos soluble. El soluto se recupera después del líquido por destilación. El líquido absorbente se desecha o se reutiliza. En ocasiones, un soluto se remueve de un líquido poniendo este último en contacto con un gas inerte. Tal operación, que es inversa a la absorción, recibe el nombre de desorción de gases o eliminación. Diseño de empaques y torres empacadas. Un aparato que se utiliza con frecuencia en la absorción de gases y en otras operaciones es la torre empacada. Un ejemplo de dicho aparato se representa en la figura 18.1. El dispositivo consiste en una columna cilíndrica o torre equipada con una entrada de gases y un espacio de distribución en la parte inferior, una entrada de líquido y un distribuidor en la parte superior, salidas para el gas y el líquido por la parte superior e inferior respectivamente, y una masa soportada de cuerpos sólidos inertes que recibe el nombre de torre empacada. El soporte del empaque consiste por lo general en una criba o tamiz corrugado para darle fuerza con una gran fracción de área libre de forma que no se produzca inundación en el soporte. El líquido entrante, ya sea disolvente puro o una solución diluida del soluto en el sorbente y que recibe el nombre de licor débil o de muy baja concentración, se distribuye sobre la parte superior del empaque mediante un distribuidor y en la operación inicial moja de manera uniforme la superficie del empaque. El distribuidor que se presenta en la figura 18.1 es una placa perforada con tubos instalados en cada perforación. En torres grandes son más comunes las boquillas rociadoras o los platos distribuidores con un vertedero de desbordamiento. Para torres muy grandes, hasta 9 metros, 30 pies de diámetro, Nutter Engineering anuncia un plato distribuidor con tubos goteadores industriales. El gas que contiene el soluto o gas rico entra en el espacio de distribución situado debajo del empaque y asciende a través de los intersticios del empaque en contracorriente con el flujo del líquido. El empaque proporciona una gran área de contacto entre el líquido y el gas, favoreciendo así un íntimo contacto entre las fases. El soluto contiene el gas rico, es absorbido por el líquido fresco que entra en la torre y el gas diluido o agotado sale de la torre por la parte superior. El líquido se enriquece en soluto a medida que desciende por la torre y el líquido concentrado, llamado licor concentrado, sale por el fondo de la torre a través de la salida del líquido. Los empaques de la torre se dividen en tres principales tipos: aquellos que se ven cargados de forma aleatoria en la torre, los que son colocados a mano, aquellos que se conocen como empaques ordenados o estructurados. Los empaques aleatorios consisten en unidades de 6 a 75 milímetros, un cuarto, 3 pulgadas. En su dimensión mayor, los empaques inferiores a 25 milímetros se utilizan principalmente en columnas de laboratorio o plantas piloto. Las unidades de empaque ordenados son de tamaño comprendidos entre unidades de 50 a 200 mililitros de 2 a 8 in. Estos se ocupan mucho menos que los empaques aleatorios, pero no se estudiarán aquí. La mayoría de los empaques aleatorios de la torre se construyen con materiales baratos e inertes, tales como arcilla, porcelana o diferentes plásticos. A veces se utilizan anillos metálicos de pared delgada, de acero o aluminio. Se alcanzan altos espacios vacíos, porosidad del lecho y pasajes o pasos grandes para los fluidos, haciendo las unidades de empaques irregulares o huecas, de forma que se entrelazan para dar lugar a estructuras abiertas con una porosidad de un 60 a un 90%. En la figura 18.2 podemos ver varios tipos de empaque. Contacto entre el líquido y el gas.
El requisito de un buen contacto entre el líquido y el gas es la condición más difícil de cumplir, sobre todo en torres grandes. De manera ideal, el líquido, una vez distribuido en la parte superior del empaque, fluye en forma de una película delgada sobre la superficie del mismo durante todo el recorrido de descenso a través de la torre. En realidad, las películas tienden a aumentar de espesor en algunos lugares y a disminuir en otros, de forma que el líquido se agrupa en pequeñas corrientes y fluye a lo largo de trayectorias localizadas a través del empaque. En especial cuando se registran bajas velocidades del líquido, una buena parte de la superficie del empaque puede estar seca o con más frecuencia recubierta por una película estacionaria del líquido. Este efecto se conoce con el nombre de canalización y es la principal razón del mal funcionamiento de las grandes torres empacadas. La canalización es más grave en torres con empaque ordenado, por eso casi no se utilizan. La canalización es menos grave en empaques aleatorios. En torres de tamaño moderado, la canalización se minimiza si el diámetro de la torre es al menos 8 veces el diámetro del empaque. Si la relación entre el diámetro de la torre y el diámetro del empaque es inferior de 8 a 1, el líquido tiende a desplazarse hacia afuera del empaque y descender por la pared de la columna. Sin embargo, aún en columnas pequeñas con empaques que cumplen esta condición, la distribución del líquido y la canalización tienen un efecto importante sobre el funcionamiento de la columna. En torres grandes, la distribución inicial es especialmente importante, pero aún con una adecuada distribución inicial, por lo general se incluyen redistribuidores para el líquido cada 5 a 10 metros de torre, sobre todo inmediatamente por encima de cada sección empacada. La mejora en la distribución del líquido ha hecho posible el uso de efectos de las torres empacadas con diámetros mayores de 9 metros 30 10. La caída de presión y velocidades límite de flujo. La figura 18.4 muestra datos típicos de la caída de presión en una torre empacada. La caída de presión por unidad de longitud o profundidad del empaque se debe a la fricción del fluido. Se grafica en coordenadas logarítmicas frente a la velocidad del flujo de gas G sub Y, expresada en masa de gas por hora y por unidad de área de la sección transversal, considerado que la torre está vacía. Por lo tanto, G sub Y es la relación con la velocidad superficial del gas por medio de la ecuación E sub Y es igual a U sub 0 por la densidad sub Y, donde la densidad sub Y es la densidad del gas. Cuando el empaque está seco, la línea que se obtiene es recta y tiene una pendiente de orden 1.8. Por consiguiente, la caída de presión aumenta con la velocidad elevada a una potencia de 1.8. El empaque, cuando está rígido con un flujo constante de líquido, la relación entre la caída de presión y la velocidad de flujo del gas sigue el principio una línea paralela a la del empaque seco. La caída de presión es mayor para el empaque seco debido a que el líquido en la torre reduce el espacio disponible para el flujo de gas. Sin embargo, la fracción de huecos no varía con el flujo de gas. Para velocidades moderadas del gas, la línea para el empaque irrigado tiene una pendiente cada vez más pronunciada debido a que el gas impide el flujo descendente del líquido, de forma que aumenta la retención con la velocidad del flujo del gas. El punto en que la retención del líquido comienza a aumentar, hecho que se aprecia por un cambio de la pendiente de la línea de la caída de presión, recibe el nombre de punto de carga. Sin embargo, como se aprecia en la figura 18.4, no es fácil obtener un valor exacto para el punto de carga. Fundamento de la absorción. Tal como se ha visto en la sección precedente, el diámetro de una torre empacada de absorción depende de las cantidades de gas y líquido tratados, de sus propiedades y de la relación de una corriente con otra. La altura de la torre y por lo tanto el volumen total del empaque depende de la magnitud de los cambios deseados en la concentración y la velocidad de transferencia de masa por unidad de volumen empacado. Por lo tanto, los cálculos de la altura de la torre se basan en balances de materia, balances de entalpía y en estimaciones de la fuerza impulsora y de los coeficientes de transferencia de materia. Las balances de materia en una planta de contacto diferencial, tal como la torre empacada de absorción que se ilustra en la figura 18.9, las variaciones de composición son continuas
de un extremo a otro del equipo. Los balances de materia para la porción de la columna por encima de una sección arbitraria, tal como se presenta con la línea de trazos discontinuos en la figura 18.9, son los siguientes. El balance total de materia es igual. L sub A más B es igual a L más B sub A. Para el componente en A, L sub A por la fracción de A más B sub Y es igual a L sub X más B sub A sub Y sub A, donde B es la velocidad del flujo molar de la fase gaseosa y L de la fase líquida en el mismo punto de la torre. Las concentraciones X y Y corresponden a las fases L y B, respectivamente, se aplican para un punto dado. Las ecuaciones de los balances globales de materia con base a las corrientes extremas son: balance total de materia, L sub A más B sub B es igual a L sub B más B sub A. Para el componente en A, L sub A por la fracción de X sub A más B sub B por la fracción de Y sub B es igual a B sub B por la fracción de X sub B más B sub A por Y sub A. La relación entre X y Y en cualquier punto de la columna se obtiene reordenando la ecuación 18.3. Se llama ecuación de la línea de operación. Y es igual a L entre B por X más B sub Y, B sub A, sub Y sub A menos L sub A, X sub A, dividido entre B. Buenas, soy Jafrey Cicleto Martínez y voy a estar hablando acerca de la relación gas-líquido limitante o mínimo. Considero la línea de operación AB de la figura 18.10. Supongo que tanto la velocidad del gas como la concentración extrema Ka, Ya y Zb se mantienen constantes mientras que el flujo del líquido L disminuye. El extremo superior de la línea de operación se desplaza en la dirección de la línea de equilibrio, X ve la concentración del líquido fuerte aumenta. La máxima concentración del líquido y la máxima velocidad del flujo del líquido posible se obtienen cuando la línea de operación toca la línea de equilibrio, tal como corresponde a la línea AB de la figura 18.10. Para esta condición se necesita una altura infinita de la sección empacada, toda vez que la diferencia de concentración para la transferencia de masa se vuelva cero en el fondo de la torre. En cualquier torre, la velocidad del gas tiene que ser mayor que este mínimo para conseguir el cambio específico en la composición del gas. En una columna de absorción en contracorriente, la relación L sobre B es importante desde el punto de vista económico. La fuerza impulsora para la transferencia de materia es Y menos Y', que es proporcional a la distancia vertical entre la línea de equilibrio y la línea de operación en un diagrama como en la figura 18.10. Al aumentar la relación de L sobre B, se incrementa la fuerza impulsora en todas las partes de la columna excepto en la parte superior, y la columna de absorción no necesita ser tan alta. Sin embargo, al utilizar más cantidad de líquido, se obtiene una disolución líquida más diluida, de la que es más difícil recuperar el soluto por desorción o eliminación. El costo de la energía se requiere para eliminar, para la eliminación, que suele representarse la parte más importante del costo o eliminación de absorción-eliminación. El flujo óptimo del líquido para la absorción se obtiene equilibrando los costos de operación para ambas unidades en función de los costos fijos del equipo. Las condiciones en la parte superior del absorbedor son con frecuencias variables de diseño que también han de establecer teniendo en cuenta los costos del equipo y los de operación. Por ejemplo, si unas especificaciones tentativas corresponden al 98% de la recuperación de un producto a partir de una corriente gaseosa, el diseñador debería calcular la altura adicional de columnas que se requiere para lograr una recuperación de 99%. Si el valor del producto recuperado excede los costos adicionales, la recuperación óptima debe ser al menos de un 99% y habrá que repetir los cálculos para la recuperación aún mayor.
Si el soluto no recuperado es contaminante, su concentración en el gas de purga se determinará por emisiones estándar y el porcentaje de recuperación requerido excederá el valor óptimo basado en el producto y los costos de operación. El diagrama de la figura 18.10 muestra una concentración significativa de soluto en la alimentación líquida de columna y este caso no sería posible una separación de un 99% del contenido de la fase. La velocidad de absorción se expresa de 4 formas diferentes utilizando coeficientes individuales o globales basados en las fases gaseosas o líquidas. Para la mayor parte de los cálculos se utilizan coeficientes volumétricos debido a que es más difícil determinar los coeficientes por unidad de área, ya que el propósito de calcular del diseño consiste por lo general en determinar el volumen total del absorbedor. Las ecuaciones son estrictamente válidas solo para gases diluidos, pero es posible emplearlas con un poco de error para mezclas con un contenido hasta del 10% de soluto. La velocidad de absorción por unidad de volumen de la columna empacada se determina por cualquiera de las siguientes ecuaciones, donde Y y X se refieren a la fracción molar del componente que se absorbe. Como pueden ver, ahí están las ecuaciones. Tenemos la 18.7, 18.8, 18.9 y 18.10. Esas son las ecuaciones las cuales podemos utilizar para calcular la velocidad de absorción. La diferencia de presión parcial, P menos P, se pueden utilizar como la fuerza potencial para la fase gaseosa, puesto que es proporcional a Y menos Y. Los diagramas basados en las relaciones molares Y y X se usan ciertas veces, pues las líneas de operación es recta, pero esta aproximación no se recomienda porque la diferencia de Y y X no son medidas válidas para las fuerzas impulsoras. Los coeficientes individuales K, Y, A están basados en una unidad de volumen, como lo están por lo general los coeficientes globales KYA y KXA. La A en todos los coeficientes es el área de la superficie de contacto por unidad de volumen de la columna empacada u otro aparato. Las fuerzas impulsoras globales se determinan fácilmente como las líneas verticales u horizontales en el diagrama Y-X. Cuando los coeficientes K y K y X son del mismo orden de magnitud y M es mucho mayor que 1.0, se dice que la resistencia de la película líquida está controlada. Esto quiere decir que cualquier cambio en KXA tiene un cercano efecto proporcional tanto que en KYA y KXA como en la velocidad de absorción, mientras que un cambio en KYA solo tiene un pequeño efecto. Por ejemplo, el coeficiente de la ley de Henry para el CO2 en agua a 20 grados Celsius es de 1430 atm sobre fracción molar, lo cual corresponde a M, que es igual a 1430 para la absorción a 1 atm, y M es 143 en agua. Esta está controlada por la película líquida. Incrementar la velocidad del gas aumentará KYA, pero tendrá un efecto despreciable en KYA. Al aumentar la velocidad del efecto líquido, aumentará el área de la superficie de contacto y probablemente también se incrementará el área de la superficie de contacto A, y probablemente también se incrementará KX, lo cual lleva a un incremento en KXA y KYA. Cuando la solubilidad del gas es muy alta, tal como ocurre con el cloruro de yodo en agua, M es muy pequeña y la resistencia de la película gaseosa controlada, la velocidad de absorción con gases de solubilidad intermedia. Ambas resistencias muy importantes, aunque el término resistencia controlada se utiliza a veces para las resistencias muy grandes.
La absorción de trióxido de nitrógeno en agua con frecuencia se cita como un ejemplo del control de la película gaseosa, puesto que la película gaseosa tiene de 80% a 90% de la resistencia total. Para calcular la altura de la torre es factible diseñar un absorbedor utilizando cualquiera de las 4 ecuaciones básicas de velocidad, pero a menudo se emplean los coeficientes de la película gaseosa y aquí se enfatizará el uso de K y A. Si se elige el coeficiente de la película gaseosa, no se requiere hacer ninguna suposición acerca de la resistencia. La sección transversal es S y el volumen diferencial en la altura dz es S dz. Si el cambio en la velocidad del flujo molar es V, es despreciable. La cantidad absorbida en la sección dz es menos V de Y, que es igual a la velocidad de absorción multiplicada por el volumen diferencial. El número de unidades de transferencia es aquí se puede mostrar la ecuación para calcular la altura de la columna y se escribe de la siguiente manera, que donde nos dice la integral en la ecuación 18.16 representa el cambio de la concentración de vapor dividido entre la fuerza impulsora promedio y se llama número de unidades de transferencia NDU. Esto es análogo al número de unidades de transferencia de calor NH. Los subíndices muestran que N inicial en Y se basa en la fuerza impulsora global para la fase gaseosa. La otra parte de la ecuación 18.16 tiene las unidades de longitud y se llama altura de unidad de transferencia HTU, que es H inicial en Y. De un método sencillo de diseño consiste en determinar N inicial en Y a partir del diagrama YX, que multiplicando por H inicial en Y, que se obtiene consultando la bibliografía o se calcula a partir de las correlaciones de transferencia de masa. El número de unidades de transferencia es similar al número de etapas ideales. El número de unidades de transferencia de la fase líquida de N inicial en X no es el mismo que el número de unidades de transferencia de la fase de N inicial en Y, a menos que las líneas de operación y de equilibrio sean rectas y paralelas. En el caso de la absorción, las líneas de operación es por lo regular más inclinada que las líneas de equilibrio, lo que hace N inicial en Y mayor que N inicial en X, que esta diferencia es contrarrestada por la diferencia entre H inicial en Y y H inicial en X. Y la altura de la columna puede determinarse utilizando cualquier método. La altura global de las unidades de transferencia se definen como la altura de una sección empacada que se requiere para conseguir un cambio de concentración igual a la fuerza impulsora promedio existente en la sección. En ocasiones se dispone de valores de H inicial en Y para un sistema particular a partir de la bibliografía o de ensayos realizados en una planta piloto, pero con frecuencia es preciso estimarlo a partir de correlaciones empíricas para los coeficientes individuales o las alturas individuales de una unidad de transferencia. Así como existen 4 tipos básicos de coeficiente de transferencia de masa, hay también 4 tipos de unidades de transferencias basadas en las fuerzas impulsoras individuales o globales para las fases gaseosas y líquidas. Estas 4 ecuaciones, se podrían decir, son las películas gaseosas, las películas líquidas, el gas global y el líquido global. Esas son las 4 formas que podemos utilizar o los tipos básicos de coeficiente de transferencia de masa. Hasta aquí mi participación. Saludos, buenas, les habla Gensi Reyes y para esta oportunidad yo les estaré exponiendo sobre lo que es la absorción de multicomponentes. Empezaremos definiendo qué es la misma.
En la absorción de multicomponentes se suele fijar la recuperación o separación de uno de los compuestos. Estos son componentes clave o de referencia. Para esta separación se realiza el cálculo de número de etapas, que son contactos continuos, o de altura de relleno. Estas son necesarias. Con estos datos se puede calcular la separación del resto de componentes. Tras esta definición podemos decir que cuando se absorbe más de un soluto de una mezcla de gas, se separa para cada soluto las líneas de equilibrio y de operación, pero la pendiente de la línea de operación, que es L sobre B, o sea que es una relación, es la misma para todos los solutos. En la figura que podemos ver a continuación se muestra un diagrama del producto Y equitípico para la absorción de dos solutos. Para este ejemplo, B es un componente menor del gas, y la velocidad del líquido se cogió de manera que permitiera la eliminación del 95% de A con una altura empacada razonable. La pendiente de la línea de operación es alrededor 1.5 veces la pendiente de la línea de equilibrio para A, y N sub OY podría acercarse a 5.5, más la línea de operación para B es paralela a la de A, y puesto que la línea de equilibrio para B tiene una pendiente mayor que la relación de L y B, hay un acercamiento en el fondo de la columna, y solo es posible absorber una pequeña fracción de B. La línea de operación para B debe trazarse a fin de dar un número de unidades de transferencia correcto para B, el cual por lo general es igual a N sub OY para A. Sin embargo, en este ejemplo, X sub B, B es prácticamente el mismo que X sub B. El valor de equilibrio para Y sub B, B y la eliminación fraccional de B se calcula directamente a partir de un balance de materia. Es aquí donde les presento la ecuación para dicho balance de materia. Si se requiere la absorción casi completa de B, la línea de operación tendrá que hacerse más inclinada que la línea de equilibrio para B. Entonces, la línea de operación será más inclinada que la línea de equilibrio para A, y la concentración de A en el gas se reducirá a un valor muy bajo. Algunos ejemplos de la absorción multicomponente son la recuperación de gases ligeros de hidrocarburo por absorción en aceite pesado, la eliminación de CO2 y H2S del gas natural o de productos del carbón gasificado por absorción en metanol o soluciones alcalinas, y de la depuración de agua para recuperar productos orgánicos producidos por oxidación parcial. En algunos casos, el método de solución diluida presentado deberá conseguir separar el cambio de las velocidades de flujo molar o de efectos en solutos de equilibrio por otros gases. Entrando a lo que es la parte de la desorción o eliminación, empezaremos definiendo la misma. La desorción no es nada más y nada menos que un fenómeno por el cual una sustancia se libera desde otra a través de una superficie. El proceso, por supuesto, es el opuesto de la absorción o absorción. Esto ocurre en un sistema que se encuentra en el estado de equilibrio de absorción entre la fase global, que es el fluido o la solución gaseosa o líquida, y una superficie de absorción, sólido o límite de donde se separan los dos fluidos. Cuando se reduce la concentración o la presión de la sustancia en la fase global, parte de la sustancia absorbida cambia al estado global. Agregando un poco más a esta definición y enfatizando en la misma, en química, especialmente en la cromatografía, la desorción es la capacidad de una sustancia química para moverse con la fase móvil. Cuanto más desorbe una sustancia química, es menos probable que se absorba, por lo que en lugar de adherirse a la fase estacionaria, la sustancia química se mueve hacia arriba con el frente del disolvente. También podemos agregar que en los procesos de separación química, la extracción también se conoce como desorción, ya que un componente de una corriente líquida se mueve por transferencia de masa a una fase de vapor a través de la interfaz líquido-vapor. En muchos de los casos, un soluto que se absorbe a partir de una mezcla gaseosa se desorbe a partir del líquido para recuperar el soluto en una forma más concentrada y generar la solución absorbente. Con el fin de favorecer las condiciones de desorción, se incrementa la temperatura o se reduce la presión total, o bien se realizan ambas modificaciones de manera simultánea. Si la absorción se realiza a alta presión, a veces es posible recuperar una fracción grande del soluto simplemente efectuando una evaporación espontánea a la presión atmosférica. Sin embargo, para una separación casi completa del soluto generalmente se requieren varias etapas y la desorción o eliminación se lleva a cabo en una columna con flujo de gas líquido en contracorriente. Como medio de eliminación se puede utilizar un gas inerte o vapor de agua, pero la recuperación del soluto resulta más fácil cuando se utiliza vapor de agua, ya que es posible condensar este componente. Como podremos observar en la figura que se muestra a continuación, veremos que las líneas de operación y equilibrio para la eliminación o desorción con vapor de agua, cuando X sub A y X sub B se clasifican, existe una relación mínima de vapor a líquido, correspondiente al punto en la que la línea de operación toca la línea de equilibrio. Este punto se representa en la parte interna de la línea de operación, si la línea de equilibrio representa una curvatura hacia arriba, como se muestra en dicha figura, o bien se representa en la parte superior de la columna para Y sub A y X sub A. Con el fin de simplificar la línea de operación, se considera recta.
aunque de una forma general tendrá una ligera curvatura debido a las variaciones de la velocidad de vapor y líquido. En el proceso global de absorción y desorción, el costo del vapor del agua es con frecuencia el más importante. El proceso se diseña para utilizar la menor cantidad posible de vapor. En la columna de desorción se opera con un flujo de vapor cercano al mínimo, dejando que salga algo del soluto con la disolución agotada, en vez de tratar de obtener una recuperación completa. Cuando la línea de equilibrio presenta una curvatura hacia arriba, como se muestra en la figura, el flujo mínimo de vapor de agua es mucho más alto que la medida de X sub B, la cual tiende a cero. La altura de la columna de desorción se calcula a partir del número de unidades de transferencia y de la altura de una unidad de transferencia, utilizando las mismas ecuaciones que utilizamos para calcular la absorción. Con frecuencia la atención se fija en la concentración de la fase líquida y se utiliza N sub OX y H sub OX. La desorción con aire se utiliza en algunos casos para eliminar pequeñas cantidades de gases como amoníaco o solventes orgánicos contenidos en agua. Si no es necesario recuperar el soluto en forma concentrada, la cantidad óptima de aire usado puede ser mucho mayor que el mínimo, debido a que no resulta muy costoso el uso de más aire y la altura de la columna se reduce considerablemente. A continuación, vamos a ver un ejemplo en donde calcularemos la velocidad del aire en una operación de desorción. El ejemplo nos dice de la siguiente manera: el agua que contiene 6 ppm de tricloroetileno, TCE, va a ser purificada por desorción con aire a 20 grados Celsius. El producto debe contener menos de 4.5 ppb de TCE para estar dentro de los estándares de emisiones. Calcule la velocidad mínima de aire en metros cúbicos, estándar de aire por metro cúbico de agua, y el número de unidades de transferencia de la velocidad del aire es de 1.5 a 5 veces mayor que el valor mínimo. Adentrándonos en lo que es la solución del ejemplo, tenemos que empezar diciendo que el coeficiente de la ley de Henry para TCE en agua a 20 grados Celsius es de 0.075 o 7.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos átomo sobre mol. Esto se convierte a la pendiente de la línea de equilibrio en unidades de fracción molar, como indicaremos a continuación, puesto que la presión es de 1 atm y un metro cúbico de líquido pesa 10 a la 6 gramos. Teniendo en conocimiento esos datos, procedemos a calcular la pendiente, la cual será igual a 0.075 atm por metro cúbico sobre mol, que a su vez se multiplicará por 1 sobre 1 atm, que también se multiplicará por 10 a la 6 sobre 18 mol de agua sobre metro cúbico. Esto nos dará un resultado de 417. Debido a que este valor de la pendiente es bastante grande, la desorción está controlada en la fase líquida. A la velocidad mínima del aire, la salida del gas estará en equilibrio con la solución a la entrada. El peso molecular del TCE es de 131 y podemos decir que X sub A va a ser igual a 6 por 10 a la menos 6 mol de TCE sobre 131.4 gramos de agua por 18 gramos sobre mol de agua, que nos dará un valor de 8.22 por 10 a la menos 7. Entonces procederemos a calcular el Y sub A, que va a ser igual a los 417, que fue el valor de la pendiente, por 8.22 por 10 a la 7, que es el valor de X sub A, que a su vez nos dará un valor de 3.43 por 10 a la menos 4. Por cada metro cúbico de la alimentación de la solución, el TCE eliminado será igual a 4.56 por 10 a la menos 2 mol. La cantidad total del gas que sale va a ser igual a 4.56 por 10 a la menos 2 sobre 3.43 por 10 a la menos 4 y nos dará un valor de 132.9 mol. Debido a que un gramo mol es igual a 0.0224 metros cúbicos STD, y puesto que la variación en la velocidad del flujo del gas es muy pequeña, tendremos un F mínimo, el cual será igual a 132.9 por 0.0224, que a su vez eso nos dará igual a 2.98 STD metros cúbicos. La densidad del aire en condiciones estándar es de 1.295 kilogramos sobre metro cúbico, así que la velocidad mínima en la base másica es igual a 3.86 por 10 a la menos 3 kilogramos de aire sobre kilogramo de agua. Entonces, si la velocidad del aire es de 1.5 veces el valor mínimo, entonces tendremos que Y sub A será igual a 3.43 por 10 a la menos 4 sobre 1.5, igual a 2.29 por 10 a la menos 4. Entonces, X sub A elevado será igual a 2.29 por 10 a la menos 4 sobre 417, que será igual a 5.49 por 10 a la menos 7. C sub A será igual a 5.49 por 10 a la menos 7, que fue el valor de X sub A, por 131.4 sobre 18, que será igual a 4.01 por 10 a la menos 6 gramos sobre gramo, que eso será igual a 4.01 ppm. A continuación, les mostraré una tabla en donde tienen cálculos similares para otros múltiplos de la velocidad mínima de flujo, que dan los siguientes valores.
La altura empacada se basa en el valor estimado de H sub OX, que será igual a 3 pies. Esto es un poco mayor que los valores reportados por anillos plásticos de PAL, que es de 1 pulgada. Muchísimas gracias. Saludos, mi nombre es Adrián Mercedes, perteneciente al grupo número 1, el cual le estoy exponiendo acerca de lo que es el tema de absorción de gases. Yo voy a hablarles un poco de lo que son las correlaciones de transferencia de masa, algunos otros empaques que se utilizan, etc. Dentro de las correlaciones de transferencia de masa tenemos que para predecir el coeficiente global de transferencia de masa o la altura de unidad de transferencia se necesitan correlaciones separadas para la fase gaseosa y para la fase líquida. Tales correlaciones se basan por lo general en datos experimentales para sistemas en los que una de las fases ofrece la resistencia que controla, puesto que resulta difícil separar exactamente las dos resistencias debido a que son de magnitudes comparables. La resistencia de la fase líquida se determina a partir de la velocidad de desorción de oxígeno o de dióxido de carbono contenido en el agua. La baja solubilidad de estos gases da lugar a que la resistencia de la película gaseosa sea despreciable y que los valores de H sub X, que esto representa lo que es la altura global en la fase líquida, son esencialmente los mismos para el H sub XO, la cual representa lo que es la misma altura, pero no de manera global. Entonces tenemos también que a partir de medidas de desorción se obtiene valores de H sub X más exactos que a partir de experimentos de absorción, ya que las líneas de operación para velocidades típicas de gas y líquido tienen pendientes mucho menos menores que la pendiente de la línea de equilibrio. Para el oxígeno en agua a 20 grados Celsius, la presión parcial de equilibrio es de 4.01 por dial a 4 atm por fracción mol, y la concentración de líquido sobre volumen estará comprendida en el intervalo de 1 a 100. Para la absorción de oxígeno del aire contenido en agua pura, se producirá un acercamiento en el fondo de la columna empacada, tal como se observa en la figura 18-20. Funcionamiento de otros empaques. Se han desarrollado diversos empaques que tienen alta capacidad y mejores características de transferencia de masa que los anillos Freighting y las monturas Berg, pero no se cuenta con datos confiables sobre la resistencia del gas y del líquido. Se han probado muchos otros empaques para la absorción de CO2, dióxido de carbono en solución de hidróxido de sodio. En este sistema en la que la película líquida es la resistencia que controla, pero la resistencia de la película gaseosa no es despreciable. Los valores de la K sub G, que este es el coeficiente global volumétrico de transferencia de masa para la fase gaseosa, basado en la presión parcial como fuerza impulsadora, es de 40 hasta 20 veces mayor que para la absorción de dióxido de carbono en agua, debido a que la reacción entre el dióxido de carbono y el hidróxido de sodio tiene lugar muy cerca de la superficie de contacto, lo que origina un gradiente de concentración del CO2 mucho más pronunciado. Aunque no es posible utilizar directamente los valores de la K sub G para el sistema de CO2 y hidróxido de sodio, para predecir el comportamiento en otros sistemas. Se utiliza con fines comparativos entre los empaques. Las columnas grandes a veces registran valores aparentes del H sub I, que esta es la altura de la fase líquida, más elevados que las columnas pequeñas. Esto relacionado con un mismo empaque. O sea que se han propuesto varias correlaciones empíricas para los efectos del diámetro de la columna y la altura del empaque. Estos efectos probablemente se deben a la distribución del líquido irregular, que tiende a producir un flujo irregular del gas y da lugar a que los valores locales de la pendiente de la línea de operación difieran bastante en el valor promedio. El efecto de la mala distribución se acentúa cuando la línea de operación es solo ligeramente más inclinada que la línea de equilibrio, y cuando se necesita un gran número de unidades de transferencia. En estos casos es de suma importancia conseguir una muy buena distribución del líquido, y para las columnas altas es aconsejable empacar la columna en secciones de 5 a 10 metros, con redistribución de líquido entre las secciones. También voy a hablarle de lo que es la absorción en columnas de platos.
La absorción de gases puede realizarse en una columna equipada con platos perforados u otro tipo de platos, que normalmente se utilizan en destilación. En ocasiones se elige una columna de platos perforados en vez de una columna empacada para evitar el problema de la distribución del líquido en una torre de un gran diámetro y disminuir la incertidumbre en el escalamiento. Los métodos para determinar el número de platos teóricos y estimar la eficiencia media de los platos se estudiarán en el capítulo 21. La absorción con reacción química. La absorción seguida de reacción química en la fase líquida se utiliza con frecuencia para lograr una separación más completa de un soluto a partir de una mezcla gaseosa. Por ejemplo, a menudo se utiliza una solución ácida diluida para retirar el ácido nítrico de corrientes gaseosas y se emplean soluciones básicas para separar el CO2 y otros gases ácidos. La reacción en la fase líquida reduce la presión parcial de equilibrio del soluto sobre la solución, lo cual da lugar a un gran aumento de la fuerza impulsora de la transferencia de masa. Si la reacción es esencialmente irreversible para las condiciones de absorción, la presión parcial de equilibrio es 0 y el N sub 0, que es el número de unidades por transferencia, se calcula a partir del cambio de la composición del gas para una altura igual a 0. Aquí pueden ver la ecuación para determinar ese cambio de composición. Una ventaja adicional de la absorción con reacción es el aumento del coeficiente de la transferencia de masa. Parte de este incremento viene dado por la mayor área de la superficie de contacto efectivo, ya que la absorción puede ahora tener lugar en las regiones prácticamente estancadas, o sea, la retención estática, lo mismo que en la retención dinámica del líquido. La operación con flujo de corrientes paralelas cuando la reacción química es esencialmente irreversible y la presión parcial de equilibrio del soluto es 0. El número de unidades de transferencia para una separación dada es el mismo que la operación en contracorriente o en el flujo de corrientes paralelas del líquido y gas. La ventaja de una operación en paralelo es que no existe la inundación como una limitación y es factible utilizar un flujo de gas muy superior a lo normal. Esto permite reducir el diámetro de columna requerido y el correspondiente aumento de las velocidades máxicas del líquido y del gas da lugar a elevados coeficientes de transferencia de masa. La absorción en tanques da lugar a procesos en los cuales la absorción gaseosa va acompañada por una reacción química normalmente que se lleva a cabo en tanques donde las burbujas del gas se dispersan en la fase líquida. El líquido se mezcla con un agitador o por medio de las mismas burbujas de gas y también puede existir una apreciable mezcla del propio gas. Entonces, una ventaja adicional de la absorción con reacción es el aumento del coeficiente de transferencia de masa. Parte de este incremento viene dado por la mayor área de superficie de contacto efectiva, ya que la absorción puede tener lugar en las regiones prácticamente estancadas, o sea, en las retenciones estáticas, lo mismo que en la retención dinámica del líquido. Una operación en corrientes paralelas ocurre cuando la reacción química es esencialmente irreversible y la presión parcial de equilibrio del soluto es 0. El número de unidades de transferencia para una separación dada es el mismo para la operación en contracorriente o para el flujo de corrientes paralelas de líquido y gas. La ventaja de la operación en paralelo es que no existe la inundación como una limitación y es factible utilizar un flujo de gas muy superior al normal. Esto permite reducir el diámetro de columna requerido y el correspondiente aumento de las velocidades máxicas del líquido y del gas da lugar a elevados coeficientes de transferencia de masa. También voy a hablarles acerca de la absorción en tanques. Los procesos en los cuales la absorción gaseosa va acompañada por una reacción química normalmente se llevan a cabo en tanques donde las burbujas del gas se dispersan en la fase líquida y el líquido se mezcla con un agitador o por medio de las mismas burbujas del gas, y también puede existir una apreciable mezcla del gas propio. Esto tiende a disminuir la conversión. Sin embargo, cuando el gas que no ha reaccionado se puede reciclar o casi no tiene costo,
como el aire, no se requiere una alta conversión del gas. Un importante ejemplo se da en el uso del aire para oxidar materia orgánica en aguas negras o lodo residual de alcantarillas. Uno de los métodos de aeración utiliza inyectores o difusores colocados cerca del fondo del tanque. Los cabezales de tubería con múltiples orificios se denominan difusores burdos y producen burbujas de 1 a 5 milímetros. Los tubos de cerámica porosa o de polímeros generan burbujas más finas. La coalescencia puede aumentar el tamaño de las burbujas. Los tanques grandes pueden contener más de 100 difusores, cada uno dispersando de 2 a 20 SFM, que por sus siglas en inglés significa Standard Cubic Feet per Minute. Esto no es más que una representación de la velocidad de flujo molar de gas corregido a condiciones estandarizadas, así desahogando la mayoría del gas hacia la atmósfera. Otros dispositivos para dispersión de gases incluyen turbinas cerca del fondo del tanque con un inyector en la parte inferior e impulsores de flujo axial, montados cerca de la superficie, para así atrapar el gas del espacio del vapor o para aspersar el líquido hacia el aire. En los que cabe destacar, para culminar lo que es mi exposición, que en los equipos de aeración la velocidad de transferencia de masa se controla por medio de la resistencia de la película del líquido, y esto es debido a la baja de solubilidad del oxígeno. Hasta aquí mi exposición.